Bueno, agradecemos esta instancia que nos proporciona el Centro de Documentación, Archivo y Biblioteca, nuestra Iglesia Pentecostal Apostólica, encabezada por nuestro amado obispo David Anabalón Valenzuela, quien el día de hoy también estará con nosotros exponiendo este tema tan importante sobre la Biblia de perspectiva digital y papel, en compañía con nuestro hermano Miguel Sangüesa Olave. Ya conocemos también los antecedentes curriculares, tanto de mi obispo como de nuestro hermano Miguel. Nuestro obispo es licenciado en filosofía, en religión, una maestría en Fuller en los Estados Unidos, y a la vez también nuestro hermano Miguel Sangüesa Olave cuenta con estudios superiores en ingeniería y también un doctorado en ciencias de la administración en una prestigiosa universidad en México. Pero este espacio que se ha proporcionado para generar este tiempo de reflexión, este tiempo de aprendizaje, en base a la conmemoración del año 1569, un 26 de septiembre, en relación al Día de la Biblia, la impresión que se hicieron en Basilea, en Suiza, y que nos proporciona el texto sagrado con estos 260 ejemplares. Es un espacio de conmemoración, pero también un espacio de reflexión, de análisis frente a esta temática que estamos tratando de llevar a través de esta plataforma Zoom. Así que quisiera primero agradecer al Señor por este espacio, por este tiempo que tenemos como SEDAP, que es un centro de documentación, archivo y biblioteca de nuestra denominación. Agradecer también a los obispos y pastores y capellanes que están presentes de diferentes denominaciones que nos han acompañado en esta iniciativa de la IPA, y dejar en primera instancia también para orar a nuestro buen Dios y pedirle a nuestra pastora María Valenzuela que pueda orar para dar inicio a este espacio de reflexión que va a encabezar nuestro obispo y nuestro hermano Miguel Sánchez. Amén. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos en torno al estudio de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú seas bendiciendo este tiempo, que sea un tiempo de crecimiento, un tiempo de edificación, un tiempo de bendición, que podamos aprender cada día más, Señor, de tu palabra y de cómo usarla de la mejor manera posible. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que van a estar exponiendo y también bendigas a todos los participantes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muchas gracias, mi presbítero María Valenzuela, por este tiempo de oración. Dejamos a mi obispo y a nuestro hermano Miguel Sangüesa para la exposición del día de hoy y agradecemos la cordial conexión que han tenido cada uno de ustedes. Bueno, sean todos muy bienvenidos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos. Yo sé que muchos tienen en este día su propio estudio bíblico, así que agradecemos que tomen un tiempo para estar con nosotros. La pregunta que se plantea, yo creo que nace ya con una respuesta, porque quisiéramos partir con la pregunta: ¿Biblia de papel o Biblia digital? Yo creo que ya a esta altura es evidente que vamos a estar conviviendo permanentemente ya por los próximos años, tanto con nuestra amada Biblia, verdad, de papel, que posiblemente ahí la tenga a mano, con toda esta nueva tecnología que nos permite entonces tener mayor provecho en el estudio de la palabra del Señor. Y qué mejor que partir con un versículo de la palabra del Señor en el escritor a los Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12, nos habla del contenido de esta palabra, un pasaje conocido para todos los predicadores y predicadoras de la palabra del Señor. Y en este pasaje, ¿verdad?, se nos da todo el sentido que tiene la palabra. Muchos de nosotros hemos usado este pasaje como caballito de batalla cada vez que tenemos que venir al estudio de la palabra. Permítanme leerlo entonces, Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, a las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Obviamente estamos entonces frente a la palabra, a la poderosa palabra del Señor. Lo que vamos a hablar
en los próximos minutos tiene que ver un poco con la metodología, de qué manera esta palabra llega a nosotros, sabiendo que más que el formato, lo permanente es el contenido. Le doy la bienvenida entonces al doctor Miguel Sangüesa, nuestro hermano. Miguel, fue mío el error, te envié el link equivocado. Es que estamos aquí en dos pistas, también estamos a puerta de nuestra propia escuela bíblica que comienza en algunos minutos y yo creo que te envié ese. Y si entonces, Rubén, hacemos a Miguel, estamos listos para presentar entonces, y vamos de una vez con lo que tenemos preparado para ustedes. Quisiéramos poner ahí a la vista una PPT que hemos preparado que nos pueda ir ayudando. Desde ya, muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos gustaría tener el tiempo, pero aquí veo pastores de distintas regiones, pastoras, líderes, gracias. Veo pastores de La Serena, de Concepción, del Gran Concepción, Santiago y diferentes lugares. Muchas gracias por sumarse, mis pastores. Que el Señor nos bendiga. Comenzamos entonces, Miguel, y ponemos entonces la diapositiva. La pregunta entonces que se plantea, como digo, no es que vamos a debatir entre uno u otro formato, pero de alguna forma nos da pie para la conversación que queremos tener, la Biblia de papel o digital. Entonces, lo que podríamos pensar en Gutenberg o Steve Jobs. Llegó a mis manos un libro que habla acerca del impacto que tuvo la imprenta en lo que fue no tan solo la difusión de la Biblia, pero la difusión del mensaje protestante. Muy probablemente, si Martín Lutero hubiera nacido en otra época anterior a la imprenta, hubiera sido muy difícil propagar todas las ideas de la reforma, a no ser por la difusión de la imprenta. Gutenberg, eh, que en el año 1450 inventa la imprenta moderna, ya habían tipos de impresión, pero ahora se trata de tipos móviles que hace menos costoso y más rápida la impresión. Imprime por primera vez el primer libro que ve la imprenta de Gutenberg es la Biblia, y en esa ocasión es la afamada Vulgata, la versión más conocida de la época, la versión que escribiera San Jerónimo ahí en el siglo cuarto o quinto de nuestra era. Eh, y se considera entonces la Biblia el primer libro escrito a gran escala. Pero luego entonces, ¿verdad? Viene el desarrollo de nuevas tecnologías y llegamos a este personaje querido, odiado, ¿verdad? De Steve Jobs, que representa un poco el avance. No es el creador de las computadoras, pero sin duda es un rostro visible de lo que fue el desarrollo tecnológico. Miguel. Sí, si uno pensara en el desarrollo tecnológico, cómo ha ido avanzando, y se remontara al 1950, cuando aparece Alan Turing, padre de la informática y yo diría responsable a esta altura de la inteligencia artificial, eh, uno no hubiese imaginado cómo ha ido evolucionando todo esto en distintos ámbitos que han afectado a la sociedad. Y cuando yo hablo de la sociedad, me refiero a un todo completo, y que dentro de esa sociedad está la iglesia. Y es así como hombres precursores, como el mencionado ya anteriormente Turing, se le suma Bill Gates, por todos conocidos como el padre de Windows, este sistema operativo que hoy en día está en todos nuestros hogares prácticamente, y también Steve Jobs, quienes sin duda alguna contribuyeron a que diéramos, no sé si solución, pero sí agilizáramos ciertos métodos de acceso a cualquier cosa. Nos reíamos mucho con mi esposa ayer porque nos tocaba barrer el comedor, esa típico barrida que uno hace todos los días. Y en eso que estábamos tomando el escobillón, estaba la tele prendida y aparece la aspiradora mágica que uno la deja en el suelo y corre para todos lados. Eh, y yo dije, va, mira, le dije yo, eso serviría. Y mi esposa, que es poco cercana a las tecnologías, por lo menos menos que yo, porque ella es más humanista en este sentido,
Me dice, no, ya había una que es más moderna. ¿Eso qué quiere decir? Que uno no piensa, es decir, uno no se da cuenta cómo esto está evolucionando y la verdad de las cosas, las tecnologías hoy en día corren a una velocidad que difícilmente el ser humano puede llegar a comprender hasta dónde llegarán y es más, dónde están en este instante. Vamos a la siguiente. Eh, Como digo, y hablamos al principio, tengo la oportunidad con el doctor Miguel Sangüesa, muchos de ustedes lo conocen, otros no, él es académico de una de nuestras universidades estatales, también doctorado en la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y él, este es el tema que lo hace vibrar, y Miguel nos ha ayudado mucho, a nosotros particularmente como misión, a entrar en lo que es la tecnología, a entrar en el uso de la tecnología, especialmente tratando de transmitir nuestro mensaje. Fue posiblemente la pandemia la que nos obligó a todos nosotros a no tan solo considerar, sí, tal vez a lo mejor en una de esas nos obligó a entrar en una carrera vertiginosa en el uso de las tecnologías y es lo que podemos hacer ahora que esto a lo mejor 5 años atrás hubiera sido muy difícil para nosotros, aunque estaba la tecnología disponible, acceder a ella. Así que gracias Miguel por aceptar la invitación y va a ser interesante esta conversación. Gracias, señor obispo. Estamos dispuestos a poder tener un momento de conversación, entendiendo tal y como usted dice, que no es un debate, no es buscar cuál es mejor o cuál es peor, sino muy por el contrario, enriquecer un poco respecto de los desafíos que se vienen por delante. Amén. Partamos entonces con nuestra amada Biblia de papel, ¿verdad? Eh, yo sé que en nuestros servicios ya cada vez más vemos a hermanos nuestros, particularmente jóvenes, y no tan jóvenes, que asisten a las iglesias, a nuestros cultos, y entonces en el momento de la palabra uno ya no tan solamente tiene que decir abran sus Biblias, pero también tiene que usar el término de prendan, enciendan sus Biblias. Y muchos de nuestros hermanos, ¿verdad? O están con una Biblia digital o una Biblia analógica, una Biblia de papel. Nosotros hemos desarrollado un cariño especial por este formato, por el formato que está en nuestras manos. Un formato bien interesante, ¿ah? No es que la Biblia como la tenemos a nosotros siempre ha estado así. Hay un desarrollo, ¿verdad? Quienes hemos estado cerca de la causa bíblica, en lo particular, como uno de los directores de Sociedad Bíblica, somos conscientes de la historia. Por ejemplo, esta división en capítulos uno pensaría que fue temprana y la verdad que no es hasta el siglo XIV, siglo XV que tenemos a una Biblia separada en capítulos y luego en siglos posteriores también, ¿verdad? Ah, trabajaron teólogos particularmente con los versículos en el desarrollo de una Biblia que fuera más fácil, más accesible, que fuera más fácil llegar a una porción de ella. La Biblia de papel nos da un sentido como de propiedad. Esta es mi Biblia, le ponemos nombre, de alguna forma la hacemos nuestra. También en muchos casos tiene un significado especial. No sé si se mantiene todavía la tradición de regalar una Biblia cuando alguien se gradúa o cuando alguien se va a casar. Antiguamente se le regalaba, ¿verdad?, a los novios una Biblia. Entonces, no tan solo, y obviamente lo más importante el contenido, pero el libro en sí, que es apreciado. Muchos de nosotros no podríamos votar una Biblia, no podríamos deshacernos de una Biblia porque es tan preciada, tan querida, independientemente lo gastada que esté. Entonces, es algo querido, es algo que particularmente a quienes somos coetáneos, hemos desarrollado este cariño por el libro, por el papel. Vamos adelante. La Biblia de papel entonces nos permite esta conexión personal con el texto escrito, un sentido de propiedad. A mí me gusta contar una historia a mis hermanos a propósito de la Biblia, ¿verdad? Un padre se estaba despidiendo de su hijo que se iba al ejército en aquellos tiempos haciendo un largo recorrido en tren y en la estación de tren con mucha emoción
le entrega una Biblia a su hijo. Hijo, cuando tengas problema, acude a la Biblia. Y el muchacho, distraído quizás por sus compañeros, por el viaje largo que le esperaba, no prestó tanta atención. Pasaron algunos días, entonces el muchacho en ese tiempo se comunica por telegrama y le dice: papá, llegamos bien, por favor envíe remesa de dinero que necesitamos, tenemos algunos gastos. Entonces el papá le contesta con otro telegrama, le dice: hijo, lee la Biblia, lee la Biblia. Cuando el telegrama llega donde está el muchacho, siente un poco una frustración, parece que no fue lo suficientemente claro. A los días vuelve a escribir un telegrama y dice: por favor, papá, envíe el dinero, ya los recursos escasean. Y de vuelta, otra vez, el padre lo invita: hijo, lea la Biblia, lea la Biblia. Vuelve a sorprender la respuesta, y con mucha frustración le escribe ya dramáticamente: papá, no tengo recursos, mande dinero. Y el papá vuelve con el mismo mensaje: hijo, lea la Biblia. Con frustración el muchacho toma la Biblia, y la primera vez que la abre se da cuenta que había un billete nuevecito, nuevecito puesto ahí. Y lo que el padre le estaba tratando de decir, que ahí había tesoros. Bueno, no tan solo hay tesoros, ¿verdad?, que se pueden poner dentro de una Biblia, algún recuerdo especial, algo, pero obviamente el tesoro del contenido. Hemos desarrollado, hemos aprendido a querer este texto. Continúa siendo el libro más leído. Ah, posiblemente ya se han producido más de 100 millones, ¿verdad?, de ejemplares, en 100 países y en 23 idiomas. Es el libro. Y eso solo fue en este año, ¿verdad?, en el 2022. Imagínense. ¿Cuáles son los libros más leídos fuera de la Biblia? La Odisea, tal vez, el Quijote de Cervantes, o posiblemente la colección de Harry Potter. Bueno, por lejos, la Biblia sigue siendo el libro más leído. Imagínense, más de 100 millones de ejemplares solamente en este año se produjeron. Miguel. Sí, me llama la atención, mi obispo, lo que usted dice, justamente más de 100 millones de ejemplares en 100 países y en 23 idiomas. Es decir, hoy en día, entendiendo que estamos viviendo en un mundo que prácticamente no tiene fronteras, el solo hecho de saber que se vende por lo menos 6 veces en la cantidad de habitantes que tiene Chile, esta cantidad de Biblias, no deja de llamar la atención. Efectivamente, el libro más leído, mi obispo, después de la Biblia es El Quijote de la Mancha todavía. Le sigue muy de cerca la colección de Harry Potter, pero no se aproximan ni siquiera a la mitad del número que estamos hablando en este instante. Ahora, si es por número, si es por determinar cuántas personas han comprado una Biblia en el mundo, 100 millones, yo les voy a invitar a que analicemos las siguientes cifras, ya no de la Biblia, sino de los celulares. ¿Ustedes se imaginan cuántos dispositivos móviles tenemos en el mundo? ¿O cuántos dispositivos móviles tenemos en Chile? Y cuando yo hablo de dispositivos móviles, hablo de dispositivos móviles activos. No aquellos que usted compró, que después lo renovó y que lo tiene guardadito en su escritorio porque no quiere botarlo, porque le da pena reciclarlo. No. Hablemos pensemos. Trate de pensar un número. Piensa un número, si no lo menciona, piense en sí mismo cuántos dispositivos móviles cree usted que existen en Chile, cuántos dispositivos móviles cree que existen en el mundo. Pues bueno, estuve yo por ahí investigando en algunos portales bastante serios y llegamos al siguiente dato. A finales del 2022, es decir, hace poco más de un año, en el mundo hay más de 15.000 millones de teléfonos. Hay más de 15.000 millones. Y Wow. pensamos que al 2025 vamos a tener 18.000 millones de teléfonos. Más que los habitantes de todo el planeta. Absolutamente. Y es más, si lo llevamos a Chile, que no me atrevo a decir cuántos somos en Chile todavía, si esa es la verdad de las cosas, pero un aproximado 17, 18 millones, pongamos que tengamos 19 millones, pero en Chile actualmente en uso hay 26 millones de celulares. Es decir, por parte baja hay 8 millones más de celulares que personas. Tenemos un Santiago completo lleno de celulares adicionales. ¿Ya?
Y esto es porque el primer regalo que le estamos dando a nuestros hijos hoy en día no es la muñeca Barbie, no es el taca-taca, no es la pelota de fútbol, no es la bicicleta, sino que pasa a ser el celular. Y es la extensión del brazo, definitivamente. ¿Saben ustedes que los kinesiólogos, donde más están teniendo trabajo, y lo digo con conocimiento de causa porque estuve con kinesiólogo todo este año, es en los pulgares? Porque efectivamente es una nueva tendencia que el manejo de pulgares juntamente con el celular es algo bien complicado, ¿ya? De hecho, han nacido tantos memes que hoy en día cuando uno llega a la noche de Navidad dice, el tenedor va a tal lado, la cuchara va a tal lado, el vaso va a tal lado, ¿y a dónde va el celular? Es un poco lo que uno normalmente comenta. Entonces, ¿y por qué menciono estos datos? Porque efectivamente, cuando hablamos ahora de la Biblia digital, imagínense, disponemos de 15.000 millones de aparatos donde podría estar instalada la Biblia. Si delante decíamos que teníamos 100 millones por año, imagínense la diferencia que hay entre una cantidad de tentativas Biblias de papel versus una cantidad tentativa de Biblias digitales. Y en ese sentido, efectivamente, ustedes podrían encontrar en Internet una variedad de distintas Biblias que puedan estar usando. No solo la Biblia Bible.com, que es como la más conocida, YouVersion, sino que ahí está la Biblia del oso, hay una Biblia que es una audio Biblia para poder escuchar, hay Biblias para jóvenes, Biblias para niños. Hay una cantidad inmensa e incontable de posibilidades para poder escuchar la Biblia, para poder leer la Biblia y poder tener la opción de acercarse a las escrituras ahora de forma digital a través de un celular, a través de una tablet o a través del mismo computador de la casa. Entonces, se abre una nueva ventana para yo poder tener acceso a esta opción y poder usarla y aprovechar, entre comillas, esta nueva oportunidad. Algunos de ustedes me podrá decir, es que a lo mejor es muy complicado, yo no me manejo en tecnología, me costaría mucho tener acceso a una Biblia. Yo les hago la pregunta, piense dónde estaba hace 5 años atrás y siquiera era usuario de Zoom. Hace 5 años atrás usted no era usuario de Zoom, algunos no tenían redes sociales y después de 5 años, post pandemia, si hay algo que es claro, es que la gran mayoría de nosotros es un usuario activo de Zoom. Si antes le pedía a alguien que siquiera le prendiera el computador, ahora ya sabe prenderlo solo, algunos ya aprendieron a cargar el Zoom por sí solo, ¿se fijan? Entonces, esto ha ido evolucionando. Entonces, cuando yo hablo que tenemos una cantidad de versiones en un dispositivo móvil para poder tener acceso a la Biblia, no es lejano que en un tiempo más usted, que es un asiduo usuario de una Biblia de papel, pueda también, y ojo, también no reemplazar, sino también ser un asiduo usuario de una Biblia digital. Y en ese contexto, una de las fortalezas que tiene la Biblia digital es que le permite a usted tener un acceso inmediato a algún versículo, a alguna palabra en particular, y al mismo tiempo, en un mismo dispositivo, usted puede llevar, por ejemplo, múltiples versiones. No tengo nada en contra de la Reina Valera, muy por el contrario, para mí es mi backbone, mi columna vertebral, pero sí efectivamente yo tengo otras Biblias que me permiten complementar estudios, que me permiten trabajar misiones, que me permiten trabajar jóvenes, que me permiten trabajar otras versiones en unas traducciones que pueden ser de un lenguaje más accesible muchas veces. Pero al mismo tiempo, las Biblias digitales incorporan un conjunto de recursos adicionales que, por ejemplo, me permitirían ayudar a crear un mensaje de manera más rápida. Cuando necesito hablar de la misericordia, cuando necesito hablar de la dadivosidad, bastará con una palabra y inmediatamente dentro de estas Biblias digitales podré encontrar aquel detalle. Entonces, tenemos una nueva puerta que se abre para poder hacer uso de estos elementos que definitivamente pueden aportar en la iglesia. Son aproximadamente, si volvemos atrás un poco, Miguel, para hacer algún comentario, simplemente antes, gracias. No, ahí, no. La siguiente.
Ahí estamos, Biblia digital. Ahí está. Está viendo, a propósito de lo que nos iba a tocar el tema, eh, que el desarrollo de programas para estudio bíblico es tan antiguo como 40 años. O sea, es reciente, pero no es como que ayer o fue el año pasado. Ya desarrolladores vienen trabajando por los últimos 40 años, así que tenemos muy buenas herramientas. La primera herramienta como Biblia digital tiene aproximadamente 40 años de vida y una herramienta que se creó especialmente para ayudar a pastores a preparar estudios y sermones, llevó el nombre de Word Processor, palabra que incluso capturó, ¿verdad? La tecnología, y yo no sé si habrá algún tipo de derecho al respecto, pero todos ocupan la palabra word processor como parte de un sistema operativo que tenga instalado en su computador, ya sea Windows u otro formato. Pero ya desde el 1982 había programas. Yo recuerdo en mis tiempos de seminario, hace aproximadamente ya casi 30 años, hay un poco más, ya uno veía estas cosas, pero le parecían como tan lejanas, parecía un poquito de ciencia ficción y con bastante desconfianza estos procesadores de palabras. Eh, Era esta mezcla de televisión y máquina de escribir, de alguna forma, ¿verdad? Esto que le permitía a uno desarrollar un texto, pero ahora no tan solo eso, sino que tener un programa en que ya tuviera acceso a la Biblia, no tener que copiar un texto, sino que ya lo tenía, pero luego se fueron, ¿verdad?, sumando herramientas, idiomas originales, comentarios y tantas otras programas. Yo creo que muchos de nosotros, no tan solo la Biblia Logos o la Biblia de la letra azul, Blue Letter Bible, o el programa Ilumina, fuimos poco a poco entrando y nos dimos cuenta de la riqueza. Así que sí, hay un gran beneficio y esta carretera que se ha abierto para nosotros en el mundo digital. Vamos adelante. Ahora, sí notamos que en el contexto de culto, la Biblia de papel permite una mayor concentración. Y yo soy quien de las personas que lleva mi Biblia física, primero porque generalmente me toca predicar, pero también me gusta tenerla. Pero quienes usan su teléfono son conscientes que hay distracciones. A veces basta un pequeño WhatsApp de algún familiar que a lo mejor no participa en la iglesia y quiso mandar algo y va a distraer a la persona, o de la comunidad en la que vive se mandó algún mensaje o alguna publicidad. Entonces, yo creo que uno de los beneficios todavía de la hoja impresa, de la Biblia impresa, es que este formato evita que nos distraigamos, porque claro, es súper rápido, es súper conveniente, pero también es bien distractivo, tiene tantas cosas, tiene tantas posibilidades que también podría interrumpir, a lo mejor si yo estoy concentrado escuchando el mensaje y me llega algo que eh, eh, se lleva mi atención y pierdo a lo mejor justo parte importante, ¿verdad? Así que sí, vemos que hay beneficios, que creo que vamos en la línea en que son estas dos herramientas que se tienen que ir complementando. Vamos adelante. Definitivamente, ambas versiones tienen pros y contras. La Biblia de papel es muy efectiva cuando uno quiere estar concentrado. Lo comento personalmente. Yo he tratado de hacer una estadística de la cantidad de WhatsApp que me llegan diariamente y están alrededor de 750 a 990 WhatsApp diarios que yo recibo. Entonces comprenderán que yo no estoy para estar a cada rato contestando WhatsApp. Imagínense si estoy en un estudio. De hecho, en este instante yo apagué mi WhatsApp para poder estar conectado acá, porque si no, definitivamente iba a ser incapaz de poder estar atacando 3, 4 equipos al mismo tiempo. Creo que sí es un punto importante el poder tener una concentración, sobre todo en el tema de las escrituras. Ahora bien, uno de los pros que sí tiene la Biblia digital es que da una cantidad de plataformas o de herramientas digitales para poder abordar de manera más rápida y a veces más efectiva el trabajo, sobre todo en el estudio bíblico.
cuando yo a veces solamente tengo mi Biblia de papel y no me recuerdo dónde había una cita, pero sí me recuerdo una frase y empiezo a buscar y ojear, no, no era en Juan, era en Mateo, ah, no, no, sí era en Marcos y empiezo a recorrer, efectivamente, mover las hojas, sin duda alguna, es una delicia para aquellos que somos lectores. Pero cuando yo necesito ser rápido, bastará con un clic y busco una concordancia, busco una definición de una palabra, qué significaba, busco un comentario de un tercero para poder profundizar mi estudio. Esos elementos son los que definitivamente convierten a la Biblia digital en una herramienta de estudio muy poderosa que nos sirve mucho para estar preparando los estudios bíblicos, para estar preparando las escuelas dominicales y, por qué no decirlo, para poder preparar una muy buena predicación donde voy a tener elementos que me van a ir sirviendo para apoyarme respecto del mensaje central que quiero dar. Esos elementos hay que rescatarlos sí o sí de una Biblia digital, pero hay que tener cuidado de no llenarse con tantos de estos elementos, porque efectivamente podríamos perder el foco y en vez de preocuparnos del mensaje central, podríamos derivarnos y preocuparnos más de los elementos adicionales que tiene en este caso la aplicación. Es importante decir en ese sentido que si para algo me es muy conveniente, además de estar preparando, por ejemplo, estudios, es para poder realizar un evangelismo. No niego que uno pueda andar con su Biblia o con su Nuevo Testamento en el trabajo, la universidad, en el colegio. Pero hoy en día, ir al colegio para nuestros hijos mm, a veces puede ser un poco incómodo andar con su Biblia física, pero no es incómodo andar con su celular y adentro su Biblia y puede hacer un evangelismo. Puede de inmediato trabajar respecto de alguna aplicación dentro de las redes sociales. ¿Por qué no llevar el evangelismo a las redes sociales a partir del uso de la Biblia digital? ¿Por qué no ocupar a nuestros misioneros cuando estén en algún lugar donde sí llegue a Internet y poder aplicar red social? Me van a decir, oye hermano, pero es que en realidad en África, en algunos lugares, no hay Internet. Den un par de meses, hermano, den un par de meses, ya, den un par de años, pero no más que eso. Tenemos un conglomerado de satélites a baja escala que están recorriendo todo el mundo y están llevando internet a todos los rincones del mundo donde no había internet hasta hace un tiempo atrás. Por lo tanto, en ese sentido, el poder trasladar mi pequeño dispositivo puede ser una tremenda arma para poder hacer un evangelismo. Bueno, llegamos al punto de los desafíos. Permítanme una pequeña reflexión a lo que se plantea con respecto al evangelismo. Las plataformas sociales están siendo usadas fuertemente para llevar el evangelio a lugares donde no podría entrar de otra manera. Así que sí hay beneficios, sí hay posibilidades. Es una carretera. Pienso que así como fue la imprenta para Lutero, una gran posibilidad de llevar adelante su mensaje. Antes la Biblia se copiaba a mano, ¿verdad? En papiros, ¿verdad? Estos rollos que sí eran de cierto costo, solo personas que tenían recursos podían hacerlo. Pero luego el desarrollo del papel, un papel que es más accesible, y luego la imprenta permite que se pueda divulgar el mensaje. Pero antes, el propio apóstol Pablo da cuenta que el desarrollo tecnológico de los caminos le abrieron las rutas para predicar el Evangelio. Entonces, obviamente, nosotros creemos que estas herramientas pueden ayudar. Hay alguien que dice, no sé, cómo podríamos plantearnos que a veces el medio es el mensaje. No es que la metodología altere o cambie el mensaje es inalterable, el mensaje es la palabra de Dios, esta de la cual mencionábamos, ¿verdad? Esta palabra que es viva, esta palabra que es eficaz y más cortante. El formato va a ir cambiando a través de los tiempos, ¿verdad? El propio texto físico ha ido cambiando, se ha ido acomodando, tenemos tamaño de letra, tenemos algunas herramientas que se le ponen al texto físico, pero pensando en la evangelización, creo que las plataformas sociales han sido de ayuda. En estos buscadores, por ejemplo, que tienen cada persona, dicen que los temas de fe están bastante altos en la demanda de las personas. Las personas tienen inquietudes espirituales
y la preguntan ¿verdad? En sitios web. Entonces la iglesia tiene que estar ahí para responder, para que no sea otra persona la que responda. Con respecto a los desafíos, yo creo que el desafío es poder convivir con ambos, poder que la iglesia no tenga que optar, ¿verdad? Particularmente, por ejemplo, en el caso de la Biblia de papel, quizás vaya a seguir desarrollándose el tamaño. eh, Obviamente se hace una inversión, se hace un gasto, ¿verdad? Se va deteriorando. ah, pero el desafío yo creo que en general es poder convivir. Hay un factor ah, que los que saben de lectura hablan de un factor que le llaman el serendipity factor. Por ejemplo, cuando yo estoy en el texto físico, pongo mis ojos y veo, hay todo un margen, ¿verdad? Que está ahí presente y mis ojos también pueden captar. Entonces, es más rico. En el texto digital yo voy específicamente a un pasaje. Entonces, yo digo, la Biblia de papel creo que está para quedarse. No, hay algunos que ya quisieran a lo mejor dejarla a un lado. Yo creo que está ahí. El desafío es que sea en formato accesible, que sea a un precio que las personas puedan pagar, que responda a las necesidades. Y como decimos, lo realmente importante es el mensaje. ¿Cómo lo ves tú, Miguel, con respecto a los desafíos? Me sumo al desafío del formato en papel. Creo que definitivamente lo que nos pesa hoy en día en una sociedad tan de inmediatez es que creen que la Biblia va a ser eterna respecto al formato de papel y hay un desgaste natural propio. Pero también hay un desafío desde el punto de vista de la Biblia en formato digital. Y la imagen que ustedes están viendo ahí es intencional, porque si hay algo que cuesta es concentrarse mirando un celular. ¿Por qué razón? Ya dijimos, pueden entrar muchos WhatsApp, pueden entrar muchos mensajes, y uno en vez de poder concentrarse en la palabra o en lo que quiere efectivamente leer, el desafío está en poder soslayar todas esas notificaciones o distracciones tecnológicas que pueden efectivamente hacer que la lectura que uno está haciendo no sea tan profunda. Entonces, a veces el desafío está en que si yo quiero hacer algo no profundo, sino quiero hacer un levantamiento de información, quiero salir del apuro, efectivamente una Biblia digital me puede servir, pero si voy a tratar de concentrarme y voy a estar a cada rato teniendo un mensaje, teniendo una publicidad, teniendo un WhatsApp que me llega, efectivamente el desafío está en poder pasar eso, pero nunca con el espíritu de eliminar o un formato de papel o un formato digital, porque lo que hemos visto hasta el momento es que ambos tienen grandes propiedades, a ambos se le puede sacar mucho provecho, pero también ambos tienen algunas dificultades que tenemos que saber enfrentar para poder ejercer bien lo que queremos ejecutar. Estamos a tiempo como para abrir un poco la conversación. Vamos a dejar de compartir la pantalla, ¿verdad? Reconociendo que ambos formatos son valiosos, como se dice ahí, complementarios, y va a depender de las necesidades. Quisiéramos dedicar los próximos minutos a preguntas, comentarios. Yo sé que no estamos aquí descubriendo la pólvora o inventando la rueda, pero creo que es primera vez que podemos enfrentarnos a esta pregunta que muchos se hacen. Yo sé que a veces incluso a modo de broma lo hacemos en nuestros templos. Entonces, ¿qué te parece, Miguel, si escuchamos comentarios? Y aquí vamos a necesitar entonces no sé si el pastor Rubén o el pastor Matías nos ayudan para posibles comentarios. Ahí veo al pastor Merari que está con la mano levantada. Mi pastor Merari, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, obispo David. Es una bendición estar en estos temas. Eh, yo creo que todo esto también tiene que ver con las épocas de cada uno, ¿no? Las culturas que hemos heredado, ya los viejos de 85, traemos una cultura más apegada a la Biblia de papel y podemos decir que para mí yo uso bastante la digital.
Pero también me doy cuenta que la Biblia de papel me desafía a concentrarme y buscar revelación en ella y eh, inspiración, más que la digital que me dice todo clarito como es y entonces me induce a lucirme en el mensaje, ¿no? El mensaje lo hago cuadradito y con novedades porque me lo dice la Biblia digital. En cambio, la Biblia de papel, si la leo ahí, tengo que ir buscando inspiración, ¿no? De tal manera que para mí seguiría siendo en muchas maneras, por lo menos en lo que se refiere a los sermones a nuestras congregaciones, que brotara de la Biblia de papel, sin prejuicio de que hayamos estudiado la Biblia digital. Ujú. Gracias. Gracias, Merari, sin duda. Ahora, también se da el caso, ¿verdad? Biblias de papel, como decimos, que predican solas, Biblias que vienen con los comentarios, entonces también está ahí la tentación de perder ese aspecto de la inspiración. Veo que nuestro capellán Patricio Gallardo tiene levantada la mano. Gracias, mi pastor Merari. Buenas tardes, Dios les bendiga. En realidad, muy interesante las comparaciones que se hace con respecto a la tecnología y a la Biblia de papel. Y dentro pensaba yo, una de las desventajas que tiene hoy la Biblia de papel es el alto costo que tiene para poder adquirir una. Cuando la tecnología hoy en día usted la descarga la aplicación y la tiene. Entonces, eso impide bastante de que una persona pueda adquirir una Biblia de papel porque los costos son elevados. Con esa cantidad que compra una Biblia de papel, prácticamente puede bajar aplicaciones gratis y, y eso va también un poco en desventaja para la Biblia de papel. Pero en cuanto al contenido, por supuesto que no. Y estoy muy de acuerdo con las comparativas que se hacen, que las dos tienen sus ventajas, pero también tienen sus desventajas por ambos lados. Pero lo que sí me he dado cuenta es que la literatura bíblica en papel en sí, el costo es muy alto, por lo menos aquí en Chile. Eso quería aportar yo. Ahora, no sé si Miguel quiere recoger un poco el guante, pero incluso en el mundo tecnológico no hay nada gratis, ¿ah? Aunque no tengamos que pagar, pero hay un costo. ¿Es así, Miguel? Efectivamente, mi obispo, cuando a nosotros nos dicen descargue esta aplicación gratis, es una de las tantas mentiras que tiene la tecnología oculta y que todos nosotros, aun cuando sabemos que nos están mintiendo, lo hacemos igual y aceptamos igual. Es como cuando yo siempre reconozco y digo cuando voy a comprar, por favor, no entreguen nunca su root en ninguna tienda, en ninguna farmacia, y yo lo pregono a cada rato y cada vez que voy a comprar una farmacia me dicen el root y yo sin preguntar empiezo a cantar 25 millones 777 Ese de los 777. 25 millones no es muy verdadero, pero está Era, bien. era- era un ejemplo simplemente. Entonces, en el caso también de las aplicaciones, y aquí voy a poner un pequeño paréntesis, qué bueno lo que dijo el capellán Patricio. Eh, Cuando me dicen a mí, descarga esta aplicación que es gratis, yo les voy a pedir por favor que verifiquen bien la aplicación que van a descargar, consúltenlo, ojalá con un tercero, si tienen la posibilidad, porque muchas veces estas aplicaciones conllevan un conjunto de publicidad y de difusión que cuando ustedes cargan su aplicación en la Biblia digital, antes de que lleguen al versículo, los tapan a publicidad. Es un factor también bastante molesto y si ustedes empiezan a cargar, van a aparecer a veces unas ventanitas con juegos, con derivaciones a otros sitios. Entonces son detalles que uno tiene que ir velando. Ahora, no estoy diciendo con esto de que no lo hagan, estoy diciendo de que hay que tener ese cuidado porque como bien dijo mi obispo, nada es gratis y estas aplicaciones se alimentan de la publicidad y de la difusión. Gracias. Preguntas, comentarios. Nuestro pastor Miguel Vivanco, allá en La Serena. Miguel, se activa tu audio. Un gusto tenerlos. Buenas tardes, bendición a todos. La pregunta es, ¿qué tan sólido es este sistema? Ya que la tecnología es tan ágil, lo hemos visto en muchos aparatos electrónicos, los CD, todo esto de la computación ha ido quedando obsoleta, incluso los equipos musicales han quedado obsoletos y son tan ágiles, lo vemos en el caso de la fotografía, lo mismo, y todo esto es tan ágil
¿cuánto irá a durar esto? Porque la Biblia, el papel ha durado muchos años. ¿Cuánto durará esto tecnológico y desaparecerá y vendrá otra cosa que nos deje fuera de este sistema? Esa es la consulta. Yo creo que Miguel es la persona llamada a contestar. Déjenme simplemente decir, interesantemente, que cada vez que surge algún nuevo desarrollo tecnológico, la gente de fe participa rápidamente, entonces también se van renovando. No es que vayan a quedar obsoletas las Biblias digitales, al contrario, también hay un desarrollo, hay personas. Aparte, termina siendo también un negocio, mirado desde ese punto de vista, así como lo fue la imprenta en su momento. El desarrollo también de estas tecnologías eh, representan un mercado que es atractivo. Entonces, por ese lado está el beneficio de que se siguen desarrollando. ¿Cómo lo ves, Miguel, la posibilidad de que lo digital quede obsoleto? Antes de poner el ejemplo de lo digital, voy a plantear el siguiente ejemplo. Cuando crea Gutenberg la Biblia, no se imaginaba que después iba a venir Lutero y le iba a traducir al alemán. Claro. No se imaginaba Lutero que después, cuando llega la Biblia a muchos idiomas, en Chile nosotros íbamos a tener estas Biblias en la década del 70 con una tapa dura, muy muy dura, de un cartón forrado y con el borde en rojo. Después no nos imaginábamos que esa Biblia iba a convertirse en una Biblia con una tapa blanda, que me permitía ser flexible. Nos imaginábamos después que la Biblia iba a tener un tipo de papel distinto que me permitía ahorrar espacio. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto fue una evolución constante de la tecnología asociada a la Biblia de papel. Pero la escritura siguió siendo la misma. El mensaje siguió siendo el mismo. Si ahora me voy a la parte tecnológica, hoy en día un computador está pensado en su vida útil 2 años. Si usted se compró un computador nuevo, en teoría el computador no debiese de permanecer más de 24 meses en uso, porque, comillas, se convierte en un dispositivo desechable. Y después del computador viene la tablet y después viene el celular, y el celular ya no es de 8 pulgadas, sino de 9, de 15 pulgadas. Ahora el celular es flexible, el celular es contra el agua, el celular ahora tiene mejor cámara. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy cambiando la tecnología. Y hoy en día tenemos Biblias a partir de inteligencia artificial en la cual yo puedo conversar con Pedro, en la cual yo puedo conversar con Timoteo, en la cual yo puedo escuchar los salmos, en la cual yo puedo escuchar cantares, porque a partir de la inteligencia artificial tengo sitios en los cuales puedo compartir la Biblia e interactuar con la Biblia. La palabra, sí, perdón, dígame. No, que quizá ese es un tema casi anexo, porque es lo que viene, ¿verdad? La Biblia y la inteligencia artificial. Yo creo que es algo Sí, que va también un tema a discutir. da un tema a discutir, pero con esto un poco trato de responderle justamente a mi pastor, que el contenido de la Biblia va a seguir siendo el mismo, pero las tecnologías efectivamente van a ir evolucionando y el ser humano, y particularmente la iglesia, se va a ir adaptando. Si antes llegábamos con un computador grande, perdonen la expresión, pero nosotros le llamamos tarro, un tarro grande, la caja grande, hoy en día vemos cómo llegan a la iglesia las tablets, los celulares, y cuando ya es mucho, llega el computador para instalarlo y reemplazar a toda la mesa digital, por ejemplo, que ponía música. Manuel Aravena, mi pastor. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarles. La verdad es que voy a preferir siempre lo clásico. Siempre voy a preferir lo clásico porque recién cuando nuestro hermano Miguel hablaba, se me vino un pensamiento a la mente estando en la iglesia y que se caiga la señal. ¿Cómo predico con una señal caída? Y en muchos casos pasa, ¿cierto? En donde a lo mejor la señal cae. Y sabemos, ¿cierto?, que la masificación de la palabra de Dios fue a través, ¿cierto?, de esta entrega, del pasar en mano y una serie de cosas que estaban en el momento y que era para el momento de la actualidad en aquella época, en donde se fue masificando la palabra de Dios hasta que llegó, ¿cierto?, hasta nuestras manos. Pero creo que ¿cómo lo harían aquellos hombres de aquel tiempo hoy? ¿Utilizarían la tecnología? ¿Utilizarían Twitter? ¿Utilizarían Instagram? ¿Utilizarían Facebook? ¿O utilizarían, cierto, el TikTok como algunos hermanos lo hacen comúnmente para poder llegar un mensaje, o algunos pastores también lo hacen? ¿Lo harían de esta manera? Son las condiciones que hoy día tenemos para poder utilizarlas y para
utilizarlas a nuestro favor. Porque me pregunto también, ¿Cristo utilizaría los Reels? ¿Utilizaría el TikTok para predicar y decirnos, cierto, 6 cosas aborrece el Padre? Y nos diría cuántas cosas más a través de estas redes sociales que están para ser utilizadas para el bienestar del Evangelio. No obstante, soy clásico y como decía nuestro pastor anteriormente, la palabra es viva y es eficaz, y a través de la lectura afloran esa cosa maravillosa cuando Dios explota nuestras mentes, cuando aclara nuestras ideas, cuando nos hace flotar y vivir este evangelio maravilloso a través de la lectura en el papel. Solamente eso, que Dios nos bendiga. Gracias. Una interesante reflexión. Yo estaba pensando desde Éxodo, ¿verdad? Desde las tablas de Moisés a las tablas de Steve Jobs. O sea, ya el Señor estaba adelantado. Y esto de las redes, bueno, ya desde los tiempos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos animó a lanzar las redes. Son los medios que están a nuestro alcance, a nuestra disposición. Son varias las personas que quieren participar. Mi pastor Pablo Pinto, un gusto tenerlo. Adelante, por favor. ¿Cómo está mi estimado obispo David? Pues Que Dios lo bendiga saludarlo. grandemente, un privilegio escucharle. Nuestro querido también consiervo Miguel Sangüesa, que Dios le bendiga grandemente. Bueno, saludar a todos los pastores que están, todos los hermanos. La verdad que ha sido una linda instancia. Y bueno, hemos también apreciado desde otro prisma esta realidad, ¿no?, que se nos avecina. Y en lo personal, yo quisiera dar mi punto de vista en relación al tema de las Biblias. Yo creo que todos nosotros también compartimos experiencias como esta. La verdad que yo desde muy pequeño, amante de la lectura y sobre todas las cosas la palabra del Señor, y en mi oficina tengo 100 Biblias de colecciones, ninguna de ellas repetida, que he tratado durante todo el tiempo de mi vida cristiana, más de 40 años, de atesorar. Y yo quiero compartir 2 cosas, mi querido obispo, que me llenan a mí el corazón. En primer lugar, que yo siempre, en mi corporación, Dios me ha dado el privilegio de ser presidente nacional de mi corporación, y en mi corporación he establecido un nuevo modelo, por así decirlo, de, de aplicación, ¿no?, de todos estos conceptos, y tiene que ver justamente con poder ahora llevar la palabra desde el papel y desde las plataformas digitales al corazón, entendiendo de que de pronto por ahí puede ocurrir alguna persecución. Uno también tiene que tener esa mirada, ¿no? Puede ocurrir alguna persecución, como en algunos países se da. Esa es parte de nuestra realidad que vivimos, ¿no es cierto?, considerando constantemente. Hay países en donde definitivamente el tener una Biblia es un riesgo bastante alto. Entonces, en virtud de eso, mi querido obispo, eso es lo primero que yo quería compartir desde la mirada mía, ¿no? Yo soy uno de los partidarios que a nivel nacional en mi corporación y en todas las iglesias que visito siempre hago énfasis en eso, de que realmente tenemos que pasar lo que está en el papel, lo que está en lo digital, al corazón. Y yo creo que en definitiva ahí se da, ¿no es cierto?, ese milagro maravilloso de que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos va capacitando para poder ir memorizando textos de la palabra del Señor. Entonces, en virtud de eso, le comento inmediatamente lo segundo, mi querido obispo, que tiene que ver con que yo, cada vez que voy a un cumpleaños, regalo Biblia. Eso es lo único que yo regalo. Cumpleaños que me inviten, instancia que me invitan a mí, yo mi regalo es Biblia. Si voy a un casamiento, Biblia. Si hago una presentación de niños, una Biblia para niños y una Biblia para los papás. Si hago un bautismo, de la misma manera. O sea, siempre ese es el regalo que por lejos yo he dado. Y para terminar, mi querido obispo, una experiencia solamente. Mi sobrino, tengo un sobrino, tiene 4 añitos. Y él, por ejemplo, yo le regalé una Biblia cuando era pequeñito, y él aprendió a los 2 años a leer. Y ahora, por ejemplo, él se para frente a mí y me dice todos los libros de la Biblia de memoria. Wow. Y ahora, al otro día me sorprendió porque me dijo cuántos capítulos tenía la Biblia completa. Entonces, en definitiva, en la iglesia, por ejemplo, es uno de los niños que de pronto pide la oportunidad y recita un par de textos de memoria con 4 años. Entonces, definitivamente, es una mirada, mi amado obispo, que debemos de considerar, porque en los colegios nosotros sabemos la batalla que van a dar
nuestros niños y en lo adelante mucho más todavía va a ser más férrea todavía en contra, ¿no es cierto?, de los valores cristianos. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que hacer la pega, hacer el énfasis ahí desde el hogar, inculcar a los niños a leer. Y yo le decía hace un par de días atrás en una consejería matrimonial, ocasionalmente y de manera intencionada, los padres deben dejar sus puertas abiertas cuando están orando para que sus hijos los vean, y también sobre la mesa ver realmente ese hábito constante y diario de leer la palabra del Señor y que los hijos sean parte de esa realidad. Entonces, en ese sentido, mi amado obispo, esa sería mi sugerencia Gracias, humilde gracias, también. mi Muchas pastor. gracias. Y yo creo que con estas palabras, entonces, vamos a dar por terminado este tiempo. Yo agradezco la oportunidad que nos da el CEDAP de poder traer este tema. Yo creo que dimos una pincelada con Miguel, estamos en deuda, pero dispuestos a volver sobre este tema y seguir hablando de esto. Yo creo que mientras más podamos conversar, más instancias para esta conversación es bueno. La Iglesia tiene un mensaje que dar, como fue también la proclama, ¿verdad?, de la Reforma. Solo la Escritura, solo la palabra de Dios. Y sea esta de manera digital o sea analógica, de papel, lo importante es que llegue el mensaje y las nuevas generaciones, entonces, que nosotros podamos estar a la altura. No sé, Miguel, las últimas palabras y le entregamos a nuestro pastor Matías. Solo agradecer la oportunidad. Yo siempre le he dicho a México que cuando me han invitado a participar en alguna instancia, soy una persona que se siente afortunada. Yo soy una persona que se siente bendecida en ese sentido. Y nada, invitar a poder seguir escudriñando la palabra, ya sea en un formato digital o en un formato de papel, siempre va a ser bienvenida y siempre va a venir una bendición para nuestras vidas. Muchas gracias. Amén. Mi pastor Matías, muchas gracias. Bueno, obispo, muchas gracias a usted, muchas gracias a nuestro hermano Miguel Sangüesa, que ha tenido la gentileza de complementar esta exposición y que ha sido de gran beneficio para cada uno de nosotros. Agradecemos la presencia de cada uno de los asistentes, tanto pastores y pastoras de nuestra denominación, Iglesia Pentecostal Apostólica, el CEDAP. Es un centro de rescate patrimonial y de la identidad, ¿cierto?, en base a la historia de nuestra denominación, pero también hemos hecho un ejercicio en rescatar historias de la existencia de la Iglesia Evangélica en Chile y los quehaceres que ha efectuado a lo largo de su existencia. Así que pueden visitar la página www.ipacedap.com, y a la vez también esta charla, este seminario ha sido grabado, así que también va a estar ahí a disposición de ustedes para que lo puedan descargar, ver y poder también comentar con aquellos que los rodean. Así que agradecemos a nuestros dos expositores, a nuestro obispo, a nuestro hermano Miguel. Agradecemos también al equipo del CEDAP, nuestro pastor Rubén, nuestro pastor Eliano, nuestro pastor Luengo y nuestro pastor Nelson, que son parte que trabajan, Néstor, que trabajan en CEDAP. Así que como partimos, terminamos. Partimos orando y nos llevó en esa oración nuestra pastora María, nuestra presbítero María Valenzuela. En esta oportunidad también va a orar alguien también parte del CEDAP, nuestra pastora Eliana Oces, para finalizar. Así que gracias por este tiempo que hemos tenido. Oremos al Señor. Señor, honramos tu nombre y te damos tantas gracias por esta instancia que tú nos otorgas, Señor. Te damos gracias y pedimos tu bendición abundante sobre cada uno, Señor, de los que hemos estado en esta tarde, sobre cada uno de los expositores, Señor. Oramos a ti y pedimos tu bendición abundante, Señor, sobre cada uno de nosotros. Gracias por la palabra maravillosa que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, y pedimos que cada día tu bendición sea abundante sobre cada una de nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Gracias, Señor, por cómo ella trae transformación a nuestras vidas, Señor, y a través de nosotros, Señor, muchos más puedan conocer tu palabra. Gracias por esta hermosa instancia, Señor. Gracias por los expositores, Señor, por nuestro obispo, por nuestro hermano Miguel, Señor. Gracias, Señor, y por cada uno de los que se hicieron presentes en esta tarde. Honramos tu nombre y te alabamos y agradecemos, Señor, por tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.